Bueno, estamos aquí en un recinto que es el Parque por la Paz Villa Grimaldi, y fuimos invitadas por Villa Grimaldi a hacer un taller de arpillera en el 2019, el cual, recorriendo los sitios que están acá, cada una de las que participó plasmó en la tela, en la aguja, en el diseño, una vez que ya ella o las participantes se informaban de lo que había ocurrido en cada lugar, lo plasmaba en el género. Las arpilleras, la primera que hizo arpillera fue Violeta Parra, que la mostraba con sacos de papa, y creo que fue nuestra primera mujer representante que con su arte estuvo en el Louvre. Y durante la dictadura, los familiares de detenidos desaparecidos llegaron a la Iglesia Católica Chilena, a la Vicaría de la Solidaridad, a dejar y a decir su testimonio y a buscar a sus familiares que estaban siendo detenidos y desaparecidos. Entonces estas mujeres llegaban ahí con mucha angustia, mucho dolor, mucha ansiedad, y ahí hay que está viva una mujer muy importante, que es Gloria Torres, y ella, una joven abogada, junto a una gran mujer que es invisibilizada hasta el día de hoy, ya falleció, que es la madre de las arpilleras en la dictadura, Valentina Boni. Valentina Boni fue la que tomó a estas mujeres y les pidió que trajeran parte de las ropas de sus familiares, o que la ropa usada de ellos mismos, y la lavaran, la trajeran en lista y plasmaran en ese pedazo de tela lo que ellas sentían y lo que estaban buscando, y mostraran lo que les estaba sucediendo. Y así fue creciendo esto, guiada por esta gran mujer Valentina Boni, y las iglesias del mundo también apoyaron esta forma de darle sustento, alimentación a estas mujeres que todavía no sabían dónde estaba su familia. De ahí nace la arpillera. Estuvieron en diferentes partes, y cuando ya salían al extranjero, las vendían, llegaba el dinero y se le entregaba a cada una de ellas. Hay una obra que se llama Tres Marías y una Rosa, donde también se relata cómo fue el trabajo y el sustento de las arpilleras. También las arpilleras, llegó un momento en que se enteró la dictadura, y porque esto fue como un periódico o una fotografía mostrando lo que ocurría en el país, y ya las arpilleras las confiscaban en el aeropuerto, y así nace más o menos lo que nosotros mantenemos hoy día en la memoria. Est-ce que vous saviez broder? Vous aviez appris? Non, je sais rien. Et le point, c'est le plus simple du monde. Je ne sais pas dessiner. Donc vous avez tout réinventé? Oui, mais tout le monde peut inventer. C'est pas une spécialité à moi. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Bueno, aquí la persona que hizo esta arpillera, que trabaja acá, Leila Pacheco, ella hizo todo el proceso de, como te comentaba, que los sacaban a los prisioneros y después los metían a este helicóptero que está acá,
y los traían en este camión de Pesquera Arauco y entraban de esta forma por ese portón que te mostré abajo, o salían por eso. O sea, lo que pasa es que son relatos que aparecen a propósito de la torre, porque en el lugar donde estaba ubicada la torre llegaba el estacionamiento, ¿no? Y ahí algunos de los prisioneros y prisioneras que sobreviven logran ver con mucha dificultad estos camiones que se instalaban en ese lugar. Eran camiones de características como de tipo frigorífico, muy cerrados, y habría sido el mecanismo a través del cual trasladaban a las personas desde este lugar hasta el aeródromo de Tobalaba, que está aquí a 3 calles, que era el lugar desde donde salían los helicópteros y los aviones para lanzar a las personas al mar. Eso. El recinto fue ocupado por la DIN a fines de 1973 para instalar el llamado cuartel Terranova. Entre 1976 y 1988 quedó en manos de la CNI, la que intentó borrar las huellas de lo hecho en el lugar. Lelia logró salir con vida de este recinto. Estuvo detenida en octubre hasta diciembre de 1975 y cuenta lo que aquí vivió. Es haber sido sometida a una brutal golpiza con el objetivo de que yo perdiera un hijo que en ese momento, o hija, puesto que yo estaba embarazada. Y lo otro que yo tengo consignado como las experiencias más dolorosas y tal vez más difíciles de sanar es el haber visto la tortura de mis seres queridos. Está plasmado el hecho del hombre que vigilaba y que mantenía, bueno, ya que se ve el detenido, las luces de que entraban los prisioneros a la tortura, y en este proceso también a lo mejor tú podrías hacer otro relato. Sí, hay uno de los dibujos que está en uno de los paneles que cuenta cómo eran las celdas en la zona donde se concentraba la mayor cantidad de prisioneras y prisioneros. Ese dibujo, en el fondo, es hecho por un sobreviviente que, en conjunto con otros compañeros y compañeras que sobrevivieron a este lugar, fueron reconstruyendo cómo ellos iban recordando, reconociendo los espacios por los que habían pasado, ¿no? Efectivamente, uno de los grandes galpones que existía previamente en el lugar fue adaptado. Habían celdas que se denominaban Casas Chile, celdas que medían aproximadamente 2x1, y al interior de ese gran galpón siempre había un guardia afuera que estaba en el fondo como estaba ahí presente para que prisioneras y prisioneros no hablaran entre ellos, no se sacaran la venda y estar presionando todo el tiempo el espacio de concentración. Aquí podemos también plasmar bueno, el detalle de cómo está realizado los alambres de púa, que lo encuentro yo, que es muy, la autora de este trabajo dio la forma a esto con el hilo y la aguja. Bueno, y la historia de aquí es de Trosco, y él era un uruguayo, ¿cierto? Y cada vez que, tengo entendido, y cada vez que lo sacaban, lo metían en esta casa de perros. Y él decía su nombre. De la dictadura de Pinochet.
La torre originalmente era el lugar donde se guardaba todo lo necesario para hacer el regadío de todo este lugar, cuando esto era Paraíso Villa Grimaldi en los años 60. Posteriormente la DINA lo adapta como celdas y sala de tortura. Es un lugar bastante significativo, su reconstrucción está directamente relacionada con eso, ¿sí? A propósito de que es un lugar identificado como una zona de exterminio. La mayoría de las personas que fue llevada a la torre finalmente es hecha desaparecer, ¿sí? Utilizando un mecanismo represivo particular de la DINA, que son los vuelos de la muerte. Las personas que desaparecen son finalmente lanzadas al mar. Entonces cobra un significado especial, fue adaptada de una manera bien particular. Las celdas son características, no son como el otro tipo de celdas que funcionaba en el otro lugar donde se adaptaron los galpones. La sensación de los pocos sobrevivientes que hay está directamente relacionada con la incertidumbre, no saber qué les va a pasar, no saber por cuánto tiempo van a estar en ese lugar. En muchos de los casos tampoco sabían que existía otro lugar adaptado para reprimir. Aparte también del recorrido, en cual aquí al prisionero le hacían en esta forma para llevarlo a lo que ella también te puede relatar. Esa arpillera debe estar relacionada también con la experiencia de algunas de las mujeres. ¿Sí? Las mujeres estaban en una celda solo para ellas, ¿sí? Era un galpón adaptado donde ellas estaban prisioneras juntas. Efectivamente hay muchos relatos que hablan que durante un tiempo las mujeres hacían todos los esfuerzos por mirar a través de una pequeña ventana que había en esta celda, ¿no? Por fuera de esa ventana lo que se veía era a los prisioneros prisioneros y prisioneras cuando eran llevadas y llevados tanto al baño, ¿sí? Que estaban al fondo de un gran pasillo, y a la sala de tortura que estaba inmediatamente al lado de la celda de las mujeres, ¿no? Este ejercicio de poder observar, de hacer todo para poder observar a través de esta pequeña ventana, les permitía ir reconociendo a los compañeros y compañeras que estaban prisioneros al mismo tiempo. Lo entendemos como un gesto de resistencia, porque a través de ese acto ellas iban memorizando los nombres de las personas a las que reconocían, ¿sí? Si entraba una nueva compañera a la celda, le transmitían toda la información, ¿sí? Y si alguna de ellas era sacada de este lugar, ya sea para forzarla a ir al exilio o para ser trasladada a otros centros de prisioneras y prisioneros políticos, esta mujer iba a hacer todos los intentos por sacar esta información. En el exilio particularmente estas mujeres entregaron todos esos nombres. Es una de las tantas formas en las cuales se ha podido hacer en el fondo la lista de personas que fue vista, por ejemplo, por última vez en este lugar, ¿no? Que es un acto tremendamente importante, en tanto los organismos represivos han hecho pactos de silencio y no han entregado información. En ese tiempo, que tenía 3 años, y trajeron a su madre y a su padre, tengo entendido, y las mismas detenidas que estaban acá pidieron que le pasaran el pequeño. Él tenía 3 años y bueno, tiene borrado en su mente lo que ocurrió. Y hace pocos días una cantante chilena que se llama Anita Tijoux contó que él es un dentista que vive en Nueva York. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo. El ombú tiene alta relevancia, primero porque es un vestigio, ¿sí? Es un elemento que sobrevive al proceso de destrucción
¿sí? Por el que pasa este lugar, este sitio, durante los años 80. ¿Sí? Fue una de las policías represivas la que manda destruir todo el lugar. ¿Sí? Entre otras cosas, se dice que hubo un incendio y ese ombú se quema completamente, ¿no? Sin embargo, el ombú vuelve a crecer y está fuerte y grande ahí. A propósito de los testimonios, de todos los testimonios que se han recuperado en voces de los sobrevivientes, aparecen muchas historias respecto del ombú. Entre otras cosas, se utilizó como un lugar de tortura, ¿sí? Hay un relato en particular que responde a un chico que era un conscripto que fue traído acá. Él fue guardia de un centro represivo como este, y él fue traído para acá y fue asesinado delante de muchos guardias y muchas personas que estaban prisioneras y prisioneros en este momento, ¿no? Él es asesinado básicamente porque él tenía una sensibilidad izquierda, ¿sí? Y trató de sacar información, ¿sí? Envió, en el fondo traspasó mensajes, cartas de prisioneros y prisioneros que estaban en algunos centros para darle información a su familia, ¿no? Entonces así, por ejemplo, hay familias que se enteraron que su familiar estaba vivo, etc. Hay muchos relatos asociados. A propósito de lo que comenta Viviana, hay efectivamente no relacionados directamente con el ombú, pero mediante también los testimonios se sabe que algunos agentes represivos que trabajaban en este lugar, este era un sitio donde trabajaban muchos agentes represivos, se utilizaba los fines de semana este lugar como una zona recreativa para las familias de algunos de estos trabajadores, ¿no? Entonces es algo bastante contradictorio, ¿no? y doloroso también para muchos de los sobrevivientes. Particularmente esos relatos emergen de los pocos sobrevivientes que hay de la torre, ¿sí? A propósito de estar muy cerquita de la piscina, ¿no? Y que ese lugar particularmente se utilizaba para pasar los fines de semana para venían algunos familiares de estos agentes represivos. Ahora, hay otra cosa que es muy significativa también. Ese ombú se utiliza también posteriormente como un elemento simbólico para poder trabajar con niñas y niños, ¿no? Acá desde el área de educación se hizo un libro infantil para trabajar con las primeras infancias temas de derechos humanos. Es un libro muy significativo que habla de la vida de pájaros, ¿sí? En ese árbol. Y a través de estas experiencias, de estos relatos, de estos pájaros, de cómo viven un cambio, una transformación, la llegada de personas que los maltratan, etcétera, la importancia de habitar un hogar, un país, la diversidad, el respeto entre las personas, etcétera. Entonces tiene varios ahí elementos, es un elemento muy importante dentro de las formas de hacer memoria en este sitio. Hay un proceso también del cual hablaba de la torre. En este representa a una mujer en el año 73 y a la fecha de en ese tiempo, cómo las mujeres usaban este tipo de ropa. Donde está, mira, si te fijas, el pantalón es de mezclilla. Otra artillerista hace su trabajo nuevamente con la torre y ella aquí tiene el registro de su mano. Yo lo que veo es que dentro de todo lo duro y terrible que pasa, nosotros siempre utilizamos el color, siempre darle otra forma de que sea más, no sé decirte las palabras, como para cada una en forma individual sintió cuando hizo este trabajo. Una vez más se vuelve a repetir el ombú, porque varias de las compañeras retrataron o plasmaron después de haber hecho el recorrido completo, el ombú. Aquí también está el ombú.
y parece que con esta imagen que está aquí, que tú también lo puedes relatar o lo que pasó. Sí, le comenté hace un momento aquí, a propósito de la historia de Carlos Carrasco Matus, ¿no? Sí. Que fue el conscripto que fue asesinado en el Ombú. Particularmente, o sea, es una persona que es particularmente significativa porque finalmente se transforma en una persona que intenta ayudar por todos los medios y es brutalmente castigado. Aquí se ve que lo sacan y tengo entendido que era cuando vino la Cruz Roja y que está en la piscina. Entonces ellos parece que los tenían a todos escondidos en la piscina. Y aquí está plasmado lo que ocurrió con muchas personas que fueron lanzadas al mar. Y una vez de hacer la investigación, está hecho lo que ocurrió. En homenaje a Marta Ugarte, luego este trabajo es mi arpillera. Y aquí está, bueno, todo lo que se ve, el riel, las cadenas, cómo se veía debajo del mar e incluso este eslabón que está aquí abajo. Y una vez más los árboles, la montaña. Hay una canción que escribió Patricio Mans sobre Marta Ugarte. Marta es una de las tantas mujeres que fue traída a este lugar para posteriormente ser su cuerpo lanzado al mar, ¿no? Ahora, cobra una particular relevancia porque coincide con una de las crisis que particularmente vivió la DINA respecto a su funcionamiento secreto, ¿no? El cuerpo de Marta es hallado en la playa La Ballena, ¿sí? en la bahía de Quinteros, que es la costa de mar chilena más cercana a Santiago, y fue hallado su cuerpo con evidentes signos de haber sido sometida a tortura, ¿no? Este es un error de la DINA. Marta es sacada de este lugar, ¿sí? La mayoría de las personas son sacadas ya habiendo sido asesinadas, sin embargo muchos de ellos también se les inyectaba un químico para que estuvieran completamente inconscientes, ¿no? Marta fue una de estas mujeres a las que se le inyectó este químico y se despertó al interior del helicóptero, ¿no? Que es desde donde lanzaban los cuerpos al mar. Lo que tienen que hacer es, en el fondo, como rehacer todo el sistema. El sistema era meter a las personas en un saco y posteriormente este saco amarrarlos a un riel de tren. Y toda esta estructura se lanzaba al mar y de esa manera los cuerpos se quedaban en el fondo del mar con el peso del riel, ¿no? Marta, al despertarse, tiene que volver a hacer todo este sistema y lo hacen mal, porque lo hacen en malas condiciones, ¿no? Y cuando lanzan el cuerpo de Marta, el cuerpo se suelta del riel, ¿sí? Y el mar lleva a la orilla de playa su cuerpo, ¿sí? Este hallazgo hizo que la DINA entrara en crisis, ¿no? Porque se evidencia esta forma a través de la cual hacían desaparecer los cuerpos de las personas, ¿no? Una estrategia propia de la DINA, ¿no? Es una de las tantas razones por las cuales la DINA deja de operar como policía secreta en esta época, ¿no? La DINA deja de funcionar, no se acaba la represión y se crea una nueva estructura represiva que se va a llamar CNI, ¿no? Este caso particularmente hace que cuando ya se acaba la dictadura cívico-militar, ¿sí? Un juez empiece a realizar todos los esfuerzos y las gestiones para poder iniciar investigación y dar cuenta
que las personas eran hechas desaparecer mediante esta estrategia, ¿no? Los vuelos de la muerte. Fueron muchos largos años de investigación, y este juez lo que logra es meterse al mar, ¿sí? Y buscar restos, ¿sí? Buscar evidencias, ¿no? De lo que realizaban como estrategia represiva. Finalmente logran encontrar restos y particularmente lo que encuentran son rieles de tren, ¿sí? Dentro de uno de esos, inserto ahí, pegado a uno de los rieles de tren, hay un botón de nácar, ¿sí? Que es un botón muy particular porque es muy utilizado en la ropa de las mujeres en la época, ¿no? Y de alguna manera es una huella que queda ahí, ¿sí? Para dar cuenta que muchas personas fueron finalmente arrojadas con esta estrategia. Hoy día el trabajo de arpillera significa romper con los silencios, romper con el olvido y mantener la memoria. Es muy importante porque la arpillera es una producción que fue hecha por mujeres, sigue siendo en general hecha por mujeres. Hay toda una emocionalidad que transmite la arpillera, y la arpillera hoy día constituye un documento, es un documento histórico en el sentido de que transmite un mensaje, transmite una historia, y yo creo que los historiadores podrían utilizar verdaderamente las arpilleras como un documento histórico. Todavía falta mucho por escribir sobre la historia de Chile, no solamente de Chile, la historia sobre las dictaduras en América Latina, y estas arpilleras son una fuente que entrega mucha información, muchísima información, y lo importante es seguir con ese trabajo para romper con el olvido, para romper con la indiferencia, que es lo que hay que hacer para mantener la memoria y para nunca más, para que estas cosas no sucedan nunca más en el país, ni en ningún otro país, ni en ningún lugar del mundo. Eso es lo importante. El mensaje de la arpillera que se hace, y de no solamente del trabajo de la arpillera, que es un trabajo en definitiva de memoria, es ese: nunca más los horrores de la dictadura.